Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero Mantilla. Vamos a iniciar desde el concepto en general. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una herramienta que nos va a permitir realizar mediante un procedimiento de estadística simple, llegar a dar una interpretación al contexto de los resultados mediante porcentajes u otras escalas de medición. Además, se debe considerar aspectos que van a ser necesarios para la formulación de los indicadores, como es el objetivo, la medición de resultados, los que intervienen, que en este caso van a ser los involucrados o los responsables de realizar esta medición de los indicadores, establecer los estándares y validar los respectivos datos. Además, debemos tener en cuenta que los indicadores van a tener 3 tipos de niveles de aplicación. Entre eso es el estratégico, el de gestión y el de servicios. Netamente el estratégico va a identificar el logro, es decir, va a permitirnos que mediante un indicador se pueda alcanzar los objetivos. El indicador de gestión, este va a ser netamente aplicable en una auditoría administrativa y de gestión para poder analizar si es que se está procediendo a cumplir bien los procesos establecidos y haciendo énfasis en las funciones claves de los mismos. Los indicadores de servicios, estos van a estar encargados de medir la calidad que van a generar los productos, implementar mejora continua y también ver si es que se está dando un seguimiento al cumplimiento de estos indicadores. Un indicador de gestión es una unidad gerencial que permite evaluar tanto el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos, responsabilidades con los grupos de referencia, en los cuales son los trabajadores, los accionistas, la comunidad, los clientes, los proveedores y prácticamente todo el gobierno corporativo. Un indicador de gestión, frente a su importancia, es de que forma parte de un sistema de control de gestión que tiene como objetivo contribuir a una gestión eficaz y eficiente en todas las organizaciones. Esto facilitando a sus integrantes información permanente e integral sobre su desempeño que le permite autoevaluar su gestión y tomar decisiones para mejorar los niveles de aprendizaje de la organización. A ello, este indicador tiene diferentes características. La primera es la exactitud, de acuerdo a Beltrán, 1998. Es la información que debe representar la situación o el estado como realmente está la organización. Su segunda característica es la forma. Es que existen diversas formas de presentación de la información, que esta puede ser tanto cualitativa como cuantitativa, numérica, gráfica, impresa, visualizada, resumida, detallada. En la siguiente tenemos lo que es la frecuencia, que es la medida en cuanto se requiere y se recaba, se produce o se analiza la información. La extensión se refiere al alcance en términos de cobertura del área de interés. Además, tiene que ver con la brevedad que se tiene que presentar dicho indicador. Posteriormente tenemos el origen, que esto puede ser dentro o fuera de la organización, y la temporalidad, que es la información que hablamos del pasado, los sucesos actuales o los sucesos futuros. Tenemos también lo que es la relevancia, que es la información relevante si es necesaria para una situación particular, por ende. Tipos de indicadores de gestión. Se clasifican 3 tipos de indicadores, a los cuales tenemos preindicadores, indicadores concurrentes, indicadores terminales. Los preindicadores son los que se utilizan para anticiparse a los hechos, por ejemplo, cuando se estiman las tendencias económicas en torno a una empresa, de acuerdo a los factores externos. También tenemos los indicadores concurrentes, que son aquellos que se establecen también por adelantado, pero que evolucionan mientras transcurre la acción. Por ejemplo, las ventas por unidad en tiempo horas, el número de retrasos diarios en un mes. El último indicador son los indicadores terminales. Solo se pueden realizarse terminados los hechos únicamente. A ello tenemos la desviación en una fecha de terminación de un proyecto, el índice de rotación anual de un personal en sí. También tenemos el tipo de clasificación de indicadores de acuerdo a un enfoque de procesos de resultados. En el primer caso, se pretende medir lo que está sucediendo en las actividades. Eso es durante la ejecución de durante un proyecto o durante las actividades normales de una empresa.
Y tenemos el segundo caso, que es de acuerdo al enfoque de resultados. Es cuando se quiere medir las salidas o en sí el producto final de un proceso. El primero, tenemos el indicador de eficacia, que mide el logro o el alcance de un objetivo, meta, producto o resultado, durante un tiempo parcial o un tiempo completo. Un ejemplo es el grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos. El siguiente indicador es eficiencia, que se mide si se alcanza el objetivo, pero esto a un menor costo. Siempre es a un menor costo. Por ejemplo, el tiempo de fabricación de un producto a razón de piezas por tiempo y hora. Tenemos el indicador de cumplimiento, que está relacionado con la conclusión de una tarea. Tenemos también lo que es el indicador de evaluación, que es el rendimiento que se obtiene por la tarea de trabajo. Indicador de capacidad, que es una relación entre la capacidad que puede producir y el tiempo para que esto ocurra. El indicador de productividad, que es la relación entre las salidas generadas por un trabajo y los recursos utilizados para realizar ello. El indicador de calidad, que es la relación entre el total de salidas, o sea, todo lo que se produjo durante un periodo, y relacionando con el producto que está en buenas condiciones, que pueden ser usadas, que tienen una óptima calidad. Tenemos también lo que es el indicador de rentabilidad, que mide la relación entre la ganancia y la inversión realizada en una empresa. El indicador de competitividad, que es la relación de la empresa con respecto a la competencia. Y los ambientales, que está relacionado con el uso eficiente tanto de materiales, insumos, agua, energía, la reducción de costos mediante una disminución de residuos, todo lo relacionado con la parte ambiental. Entre las ventajas de los indicadores de gestión tenemos como primer punto que motivan a los miembros del equipo para alcanzar metas y generar un proceso de mantenimiento continuo. También estimulan y promueven el trabajo en equipo. Impulsan la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de negocio. Identifican oportunidades de mejoramiento en actividades que se requieren reforzar. Son una herramienta de información para el logro de objetivos y metas. Reorientan políticas y estrategias. Esto nos ayuda a un control interno dentro de una organización. Además, reducen la incertidumbre, angustia y subjetividad, con una finalidad para incrementar efectividad y bienestar de los trabajadores. Dentro de los elementos de los indicadores de gestión, tenemos el nombre del indicador, la dimensión a medir, el método de cálculo, la unidad de medida, la frecuencia de medición, la línea base, la meta, el sentido del indicador y el parámetro. Como primer elemento tenemos el nombre del indicador. Como bien lo dice, es una expresión que identifica al indicador que manifiesta lo que se desea medir con él, ya sea eficiencia, eficacia, calidad, economía, entre otros. También expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador. Por otro lado, en el nombre del indicador, debemos tener en claro cómo presentarlo de una manera definitiva. Se contiene un método de cálculo, pero sí debe ser consistente. Las dimensiones de los indicadores de gestión son 4, los cuales son la eficacia, la eficiencia, la calidad y la economía. La eficacia nos quiere decir que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos de una empresa, es decir, cómo se está cumpliendo los logros cada vez en la organización. La eficiencia, por otro lado, mide que también se han utilizado los recursos en la producción, lo que quiere decir si se está utilizando los materiales necesarios. La calidad evalúa atributos de los bienes o servicios producidos respecto a las normas de desempeño, es decir, si se está trabajando con niveles de calidad. Y la economía, por último, mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos. Esto nos quiere decir que si se está actuando con el presupuesto adecuado y si se lo está manejando de manera adecuada. El método de cálculo. Aquí se determina la relación de las variables establecidas en el indicador. Para esto tenemos algunas recomendaciones. Entre esas está utilizar símbolos matemáticos para expresiones aritméticas que permitan la mejor lectura de esta información.
También expresar de manera puntual las características de las variables y de ser necesario puede ser el año, la fuente de donde se está sacando y la información de cada una de ellas. También dice que debemos colocar el anexo que explique el método de cálculo y colocar en este caso los indicadores y las expresiones matemáticas que contengan cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo, la tasa de ahorro en la canasta básica. Ese es el indicador. La unidad de medida es el porcentaje y el método de cálculo lo haremos de la siguiente manera, que es el precio de la canasta básica en el mercado laboral dividido por el precio de la canasta básica en la tienda Disconsa. Aquí esto se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. En la unidad de medida, esta deberá corresponder con el método de cálculo indicado, para que de esta manera podamos entender y sabremos bien los porcentajes que se están dando dentro de este indicador. También tenemos que la unidad de medida es un parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador. Además, en el caso en que el método de cálculo sea un porcentaje de la unidad de medida, esa deberá referirse a una noción estadística, para de esta manera determinar la relación de las variables que existe en cada una, en este caso, de las actividades que se realicen dentro de la empresa. Tenemos la frecuencia de medición. Es la periodicidad con la que se realiza la información, ya puede ser esta anual, semestral, mensual, entre otros. Esta se clasifica en 5. Entre ellas están muy frecuentes, diarios, por salida, mensuales y anuales. En los muy frecuentes, esta información se recopila mediante sistemas automáticos de registro que van detallando cada una de las actividades o de los recursos que se emplea dentro de la empresa. En los diarios, aquí se establecen los datos que proceden del sector industrial, aquí se desarrolla más en esta actividad económica. Por salida, se recopila de forma natural cada salida del muestreo de cada una de las variables que se está realizando dentro de la empresa. En las mensuales, aquí las variables cambian lentamente y siguen un esquema estacional, es decir, aquí en este caso cada mes. Las anuales, aquí en este caso esas evolucionan lentamente, como son las inversiones, es decir, están creciendo constantemente. El siguiente elemento es línea base. Este es un valor fijado como punto de partida para evaluar y dar seguimiento a un objetivo. También es importante y necesario reconocer la situación actual del indicador y del pasado reciente respecto a una referencia, para que los responsables establezcan y definan las metas que se pretenden alcanzar. También tenemos que existen 8 preguntas esenciales para la construcción de la línea base, es decir, que debe responder a estas preguntas para saber que sí se puede considerar como un instrumento que permite el monitoreo de un programa o política. Estas son: ¿cuál es la fuente de información? ¿Cuáles son los métodos de recolección de información? ¿Quién recolecta la información? ¿Con qué frecuencia se recolecta la información? ¿Cuál es el costo y dificultad de recolectar información? ¿Quién analiza la información? ¿Quién debe reportar la información? Y por último, ¿quién utiliza esta información? Metas. Estos son estándares de desempeño que se pretenden lograr en un periodo determinado. También es necesaria para la interpretación de un resultado. También podemos decir que representa el punto que se quiere alcanzar con determinada intervención. Las características que posee es que debe ser realista y retadora, es decir, que deben ser posibles de cumplir con los recursos humanos, económicos y tecnológicos con los que se cuenta, pero tampoco hay que caer en el error de establecer metas fáciles de cumplir. También tenemos que deben establecerse de forma clara y entendible, lo cual permitirá que las personas puedan monitorear el avance del logro de objetivos. También que el desempeño debe ser medible, deben tener un periodo de cumplimiento, deben ser conocidas y acordadas con los ejecutores y también deben tener responsables. Un factor fundamental para el cálculo y establecimiento de las metas de los indicadores es contar con la información de la línea base. El sentido del indicador nos dice que hace referencia a una dirección o rumbo del resultado del indicador para identificar cuándo su desempeño es positivo o negativo. Entre estas tenemos que puede ser ascendente, es decir, que la meta siempre será mayor que la línea base, descendente cuando la meta siempre
será menor que la línea base. Regular, esta se refiere a que cuando se presenta el resultado, la lograr significa que se debe mantener el valor del indicador dentro de un determinado rango. Y nominal es aquel expresado por todo indicador sin necesidad de compararlo en el tiempo, es decir, sin tomar en cuenta el historial del mismo. Por último, están los parámetros. Sirven para dar seguimiento, evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones. De esta manera, los parámetros que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado. Los criterios de semaforización se establecen de acuerdo al sentido del indicador respecto a la meta, es decir, sentido ascendente o descendente. Tenemos que el color rojo significa que está muy por debajo de la meta programada o supera la meta programada. El color amarillo significa que es menor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido. Y el color verde significa que se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada. A continuación procedemos a dar los casos prácticos de 4 aplicaciones empresariales, para lo cual vamos a iniciar con el indicador de eficacia. Este se aplicó a la empresa Proagro, en la cual se planteó la siguiente hipótesis, que nos dice: la empresa Proagro, compañía limitada, desea conocer el nivel de eficacia del proceso de contratación, para lo cual se tiene en cuenta que se establece 57 días para llevar a cabo este proceso. La meta a contratar en el mes de mayo es de 40 vacantes, para lo cual podemos visualizar que tenemos un total de 9 actividades con su respectiva descripción y duración, lo cual nos va a dar 57 días. Dentro de este proceso se busca contratar 40 vacantes, como lo había mencionado antes. Para esto vamos a dar una breve explicación y partimos desde algunos elementos del indicador. Entre eso que tenemos el indicador, el cual en este caso va a ser la contratación del personal. Nuestro objetivo es reducir los tiempos de contratación, es decir, el proceso en sí. El tipo de indicador, en este caso vamos a aplicar eficacia. El cálculo va a estar en base a la cantidad del personal que se va a contratar. La meta es alcanzar el 100% con una frecuencia mensual. Las unidades, en este caso, vamos a trabajar en porcentajes y el responsable para esta aplicación va a ser el jefe de recursos humanos. Procedemos a plantear que en el mes de mayo la meta es de 40 vacantes, siendo con el transcurso del proceso podemos exponer que vamos a tener solo 15 vacantes que se logró contratar dentro de esos 57 días, por lo cual se plantea la siguiente fórmula, que va a ser los resultados reales sobre los resultados planificados, el cual nos da un porcentaje del 37,50% frente al 100% que era nuestra meta. Esto quiere decir que vamos a tener un análisis del por qué se dio este porcentaje muy por debajo de la mitad. Entonces, se analiza que el tiempo de realización fue de 57 días, el cual no permitió que se cumpliera la cantidad de vacantes a contratar. Esto quiere decir que puede existir algún otro tipo de circunstancia que demoró este proceso para llegar a la meta de 40 vacantes, teniendo como resultados reales solo 15. ¿Qué se proponen como auditores? Se proponen reducir los tiempos en los procesos, asignando mayor personal encargado para que realice este proceso de contratación, de tal manera que se va a agilizar este proceso y se va a poder llegar a una meta para el siguiente mes. Como podemos visualizar, tenemos una hipótesis planteada para el siguiente mes, en el cual se superó de unas 10 personas más a lo que se contrató en el mes de mayo, obteniendo 28 vacantes en el mismo tiempo. Tenemos de aquí un porcentaje del 70%, lo cual podemos analizar que es aceptable. Así también podemos visualizar una gráfica de barras en la cual se visualiza que, como lo había dicho, en términos de porcentajes, aquí podemos verlo de manera gráfica, que es otra herramienta que nos permite en auditoría administrativa y de gestión conocer los resultados, que en el mes de mayo fue baja contra el mes de junio. A continuación tenemos el caso práctico de eficiencia.
De acuerdo a esta empresa, la empresa Displat S.A., que se dedica a la producción de plástico, desea conocer el nivel de eficiencia del proceso de producción si durante 12 horas de trabajo se fabricaron 35,000 unidades de fundas plásticas de polipropileno a un costo de $20,000. El tipo de indicador tenemos eficiencia a un costo de 2,000. El cálculo. Necesitamos conocer la cantidad de unidades a producir. Las unidades reales son de 35,000, las horas de trabajo 12 horas, la capacidad estándar de la maquinaria es de 3,500 por hora. Esa es la producción neta. De ello tenemos el indicador, lo que es el producto fundas polipropileno, el indicador rendimiento de jornada de trabajo es el nombre del indicador de acuerdo a cómo tiene establecido la empresa. El objetivo, aumentar el nivel de producción, ya que vamos a conocer si en verdad la maquinaria está produciendo al 100% o menor al 100%. La meta, como mencionamos antes, es el 100%, la frecuencia del indicador es mensual. A ello tenemos la fórmula que es la producción real sobre la capacidad productiva. ¿Cómo calculamos la capacidad productiva? Es la multiplicación de las horas trabajadas, 12, por la capacidad estándar de la maquinaria. 12 por 3,500, todo esto en cálculo sería de eficiencia 0,83. De acuerdo abajo a lo que tenemos una tablita que dice resultado, si es mayor a 1, saldría muy eficiente. Si es igual a 1, la producción está siendo eficiente. Si es menor a 1, ineficiente. Como vemos que el resultado es 0,83, esto es menor a 1, por lo tanto, la maquinaria y todo el proceso productivo están realizando su producción en un menos del 100%. Por lo tanto, uno se trata de analizar cuáles son las causas que originan que la maquinaria y el sector productivo hayan disminuido su capacidad productiva. La primera, puede ser que la materia prima no es de óptima calidad, que tenga fallas y por ende el trabajador no esté desempeñándose al 100%. 2, que la parte del personal no está totalmente capacitado, por lo tanto genera desperdicios durante la etapa de producción. A ello tenemos dos propuestas. El primero, frente a la maquinaria que no es de óptima calidad, podemos hacer un cambio de proveedores previo a un análisis de una selección de contratación. Y al segundo problema, que genera desperdicios durante la etapa de producción, a ello podemos implementar capacitaciones al personal sobre el uso adecuado de la maquinaria. Esto con el fin de que la empresa desarrolle sus actividades productivas a un 100%. Para poder visualizar más claramente, tenemos a continuación el gráfico. En esto tenemos la rendición jornada de trabajo. La línea verde que ustedes pueden apreciar, la línea verde es la producción neta que actualmente la empresa está realizando durante este mes. Y la línea roja es lo que se prevé, lo que en verdad la maquinaria debería producir a un 100%. Entonces vemos que existe una gran diferencia, un gran espacio entre lo que se debe producir y lo que se está produciendo. Por otro lado, tenemos el indicador de economía. En el indicador de economía hemos escogido la empresa El Banco del Pacífico. La empresa del Banco del Pacífico S.A. desea conocer el nivel de economía del proceso de recuperación de préstamos. Se puede mencionar que hay 53 días para llevar a cabo este proceso y tiene una meta para llevar a cabo en el mes de julio de 50 personas de vencimiento de carteras. Para aplicar el indicador se procedió a aplicar diferentes actividades enumeradas hasta el 8. Podemos mencionar que el indicador de recuperar carteras vencidas y evitar deudas a largo plazo tiene como una meta del 100%. La frecuencia es mensual y el indicador es el porcentaje de recuperación de préstamos. Dentro del cálculo que se realizó a las personas que tienen carteras vencidas, en el mes de julio accedimos a coger 50 personas del monto total de las personas con carteras vencidas y un monto mínimo de las personas que ya cancelaron las carteras vencidas. En el mes de julio se hizo un aproximado de 25 personas. Y para el mes de agosto tenemos igual a 50 personas que se quieren hacer recuperar las carteras vencidas y unas 20 personas que cancelaron en el mes de agosto. Se divide para la cantidad de 50 dividido para 25 y se multiplica para el 100%, lo cual nos dio un valor para el mes de julio de 200
y para agosto un valor de 250. A la final se concluyó que podemos tener un proceso favorable, puesto que es mayor al 100%, ya que el rango de calificación del indicador de economía, y si es mayor o igual al 100% es favorable y si es menor al 100% es desfavorable. Cabe recalcar que de recomendación tenemos que se debe seguir mejorando la tecnología para seguir teniendo buenos resultados. En el gráfico podemos mencionar que la línea que está de color verde es la referencia del mes de julio-agosto del indicador de economía y el monto total de las personas que se tiene vencidas las carteras, y el gráfico pequeño el monto mínimo de las personas que cancelaron sus carteras vencidas. Caso práctico del indicador de calidad. Para esto tomamos a la empresa Avisep. La empresa Avisep, legalmente constituida con certificación de calidad ISO 9001-2015, desea conocer el nivel de satisfacción de los clientes con respecto al servicio de seguridad que brinda la empresa, para lo cual se quiere mejorar en un 30% más comparado al año anterior, que fue del 60%. Es decir, la empresa quiere alcanzar el 90% de calidad de su servicio. Para eso, nuestro indicador va a ser la satisfacción del cliente. La meta es llegar al 90%. La frecuencia va a ser anual porque estamos comparando con el año anterior. Y el tipo de indicador es calidad. Para ello, la empresa ha realizado una encuesta para hacerles a sus clientes. Aquí se utilizó la opción cerrada. Aquí se realizó la siguiente pregunta. ¿Usted se encuentra satisfecho y conforme con el servicio de seguridad que le brinda la empresa Avisep CIA Ltda? Y aquí los clientes solo tendrán la opción de contestar sí o no. En los resultados, los encuestados fueron de 139 clientes. Los que contestaron con sí son 130 y los que no están satisfechos con el servicio son 9. Al representar eso con el porcentaje, nos quedó que las personas que están satisfechas con el servicio de la empresa tienen el 93,53% y las personas que no se encuentran satisfechas es con el 6,47%. Al realizar estos análisis, tenemos que se analizó que el servicio de calidad de la empresa Avisep ha mejorado en un 33,53%, lo que permitió alcanzar el 93,53% de satisfacción de los clientes, comparada con el año anterior, que solo era el 60%. Además, superó los estándares planificados. La empresa ha utilizado técnicas de seguridad innovadoras, las cuales ha mejorado y les ha permitido alcanzar su objetivo. Se propone continuar innovando su tecnología y capacitando al personal para el próximo año, alcanzar el 100% de satisfacción al cliente, ya que es una meta propuesta por la empresa Avisep. Tenemos también los gráficos. Aquí el primer gráfico es de la encuesta, de aquellas personas que respondieron sí y las personas que respondieron no, con sus respectivos porcentajes. El indicador de calidad. Aquí vemos que en el año 2019 el porcentaje era del 60% y en el año 2020 ascendió a un 93,53%, lo que nos hace ver que la empresa ha mejorado continuamente en el año 2020.